Dios les bendiga, es un placer para mí poderme dirigir a cada uno de ustedes en estos momentos históricos de los acontecimientos proféticos. Para ello, quiero tocar un tema que es sumamente importante para ustedes y va a ser Trump, Jerusalén y la profecía. Para ello vamos a leer rápidamente esta palabra. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lucas capítulo 21, versículo 24. Estoy llegando en estos momentos de Jerusalén precisamente, y precisamente este 6 de diciembre, un acontecimiento histórico, estaba precisamente saliendo en ese mismo día de Jerusalén. Por supuesto, ya en la noche del día 5 ya habían comentarios, y ahí ese mismo 5 donde también habíamos hecho algunas visitas históricas, como fue el Monte del Templo, la explanada del Templo. Estuve ahí en momentos históricos y extraordinarios, como por ejemplo, nunca había llegado desde adentro del templo hasta la Puerta Dorada. Había visitado la Puerta Dorada, pero desde afuera. Y ahí, hablando con amigos, comentarios con diferentes clases de amigos israelíes, comentamos sobre la decisión contundente que nuestro presidente Donald Trump iba a tomar en relación a Jerusalén. ¿Por qué? Se preguntan todo. Sucedió esto exactamente por nuestro presidente Donald Trump. Habrán múltiples de razones, pero lo que sí puedo decirles con toda seguridad es que nada se está haciendo al azar. Todo estaba programado. E inclusive, hasta la misma fecha, 6 de diciembre, ¿qué le suena a diciembre? Número 12. 12 dividido en 2 le da 2, 6, más un 6 le da 3, 6, 18. En otras palabras, estas fechas, humanamente hablando, de parte del gobierno gentil, no están siendo tomadas al azar. Es decir, todo va en base a un acontecimiento. Nótese que el Señor también menciona, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Desde el año 70 de nuestra era cristiana, cuando el Imperio Romano, a través de Tito, el hijo de Vespasiano, entró a Jerusalén destruyendo en su totalidad el templo, sobre todo en el monte del templo, para cumplir de una forma perfecta, pero perfecta, la profecía de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Cuando estábamos en el monte del templo, hablábamos con los expertos en el monte del templo, y uno de los expertos decía que para evitar alguna serie de acontecimientos religiosos, el emperador Tito no solo desbarató totalmente el templo, sino que demolió las piedras para que no quedase ni seña del templo. Jesús dijo: en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 23 y el versículo 24. Es extraordinario el acontecimiento de esta profecía que habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, o más bien en el penúltimo versículo de las Sagradas Escrituras. Si todo esto estaba profetizado en las Sagradas Escrituras, y estamos llegando a un momento trascendental en la historia, 2 años muy importantes, 2017 en la cercanía del 2018. En el año de 1967, después de la Guerra de los 6 días, después de que Jerusalén permaneció en, ¿cómo se puede decir?, sin absoluta injerencia de Israel por casi 2000 años, en la famosa Guerra de los 6 días, cuando Israel reconquista toda la parte oriental de Jerusalén, es decir, la parte vieja de Jerusalén, donde están todos los lugares santos. A partir de ese momento hubo un acontecimiento sin precedente en el mundo y celebración en el mundo. 20 años antes de ese acontecimiento también había pasado otro. Era la soberanía o la independencia del pueblo judío. Es decir, 2 acontecimientos que hace 70 y hace 50 años impactaron en el planeta Tierra.
hoy, en víspera de los 50 años de Jerusalén que se cumplieron este 7 de junio pasado, y en víspera del año 70 que se cumplirá en este próximo mes de mayo del 2018, estaremos siendo testigos, no es que estaremos, indiscutiblemente ya estamos siendo testigos de grandes acontecimientos extraordinarios. ¿Por qué los otros presidentes no llevaron a cabo esto? Porque el tiempo no se había llegado. ¿Qué es el papel que está jugando nuestro presidente? Eso solo el tiempo cercano o futuro cercano lo va a decir. Pero indiscutiblemente, este acontecimiento, por supuesto que trae alegría a dos pueblos. Al pueblo judío en general, sobre todo al pueblo judío que siempre ha estado esperando esa libertad contundente de que Jerusalén no es una ciudad de los gentiles y que desde hace 3000 años fue la capital del pueblo judío. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 24, 16 al 25 se narra la siguiente historia. Dice que el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, el jubeseo. Cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna. Eso es el monte del templo, el jubeseo. Y David subió conforme al mandato del profeta Gad, según lo había mandado Jehová. Y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? Estaba diciendo Araúna, el dueño de esa propiedad en ese momento. David respondió: para comprar la era y edificar en ella un altar a Jehová. Nótese, para comprar. En ningún momento David llegó para tomarlo, el monte del templo, por la fuerza, por la guerra, derramando sangre. En ningún momento. El dueño en ese entonces de esa propiedad, Araúna, el jubeseo, le dijo: ¿a qué viene mi señor? Y él le dijo: para ofrecer un sacrificio a Jehová. Nótese, a fin de que cese la mortandad del pueblo. Araúna, versículo 22, segunda de Samuel, dice: Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna la da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Araúna: no, lo compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. No solamente David, cuando conquistó Jerusalén, la declaró su capital del Estado de Israel, sino que el monte del templo, el lugar más sagrado del pueblo judío, donde precisamente, oiganme bien, donde precisamente este martes 5 estuve con parte de un grupo de estudiosos que llevé, allí exactamente en el monte del templo, pudimos ver en un momento a los judíos ortodoxos, a los cuales tienen que andar por un lado y tienen que andar custodiados con la policía porque no se les permite visitar el monte del templo con libertad y mucho menos elevar las oraciones. Es difícil estar en el lugar más sagrado donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac, donde Salomón edificó el primero y el segundo templo, donde se edificó el primero y el segundo templo de Salomón, donde la gloria de Jehová bajó de una manera extraordinaria cuando Salomón inauguró el templo, donde el ángel de Jehová no solo apareció al padre Abraham, sino que apareció al propio David. Hoy, casi 3000 años después, ni judíos ni cristianos en estos momentos podemos elevar una oración a voz en cuello y mencionar el nombre de Yahweh en hebreo, aunque la inmensa mayoría de los judíos no se atreven a mencionar el nombre sagrado de las 4 letras más sagradas, pero es el nombre más cercano que se puede mencionar. ¿Cómo es posible que ni judío ni cristiano podamos mencionar ni el nombre de Yahweh en voz alta o Jehová en la transliteración en español, o el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo? Ningún cristiano podemos mencionar a voz en cuello. Sorprendente que
A hoy en día hasta a nosotros se nos prohíbe llevar el iPad. Yo tuve que esconder mi iPad porque me dijeron que ellos se dan cuenta que en el iPad andamos la Biblia y no quieren que ni siquiera leamos. No se permite llevar una Biblia para entrar al monte del templo. ¿Quiénes están en posesión? Si bien es cierto, Israel tomó Jerusalén en 1967, lastimosamente y lamentablemente, las Naciones Unidas más el Vaticano obligaron a Israel a mantener un estatus de territorio ocupado. Porque según ellos, Jerusalén era una ciudad internacionalizada. Lo extraño es que a pesar de haberla declarado Jerusalén ciudad internacionalizada, sí le dieron total y absoluto derecho a los musulmanes a tener control de esos lugares. A pesar de que la bandera de Israel ondea en el monte del templo y en todos los lugares de Jerusalén oriental, a pesar de que el ejército de Israel puede entrar y tiene presencia en todos esos lugares, lamentablemente y tristemente, Israel no tiene total control en libertad espiritual. Ha sido el sueño desde 1967 de cada judío religioso, 3 veces al día, en sus oraciones, para que se dé el lugar de una Jerusalén total y absolutamente libre como capital soberana del Estado de Israel. En 1981 los musulmanes comenzaron un boicot contra el pueblo judío. El boicot era que todas las naciones que tenían embajadas en Jerusalén saliesen de Jerusalén en rechazo a la decisión de Israel de tener a Jerusalén como su capital. Fue lamentable, me decía uno de mis grandes amigos diplomáticos, con quien tuve el privilegio de encontrarme con él en estos días que estuve en Jerusalén, David Cohen. Estas palabras me dijo cuando él era embajador de Israel en El Salvador. Me dijo: Antonio, yo era un joven diplomático y fue doloroso para mí aquel 1981 cuando una tras otra de todas las naciones abandonaban Jerusalén por el boicot de los árabes. Solo nos quedaron 2 embajadas. Me dijo: la embajada de Costa Rica y la embajada de El Salvador. Todas las naciones cayeron bajo la presión de los musulmanes y retiraron, dejando solamente a Israel solo. Todo el boicot era que Jerusalén no puede ser la capital del pueblo judío. Luego, en el año 2009, 2008 y 2009, Costa Rica y El Salvador se retiraban también totalmente de Jerusalén, dejando completamente solo al pueblo judío. Un gran hombre de la historia de política de Costa Rica dijo las siguientes palabras en aquel entonces. Estoy hablando de Pepe Figueres, que fue el primero en aquel entonces, en 1948, en no solo reconocer al pueblo judío como nación, sino también en reconocer que Jerusalén era la capital de los judíos. Cito las palabras del ya desaparecido José Figueres, 3 veces presidente de Costa Rica. Él dijo estas palabras: igual que todas las naciones como Costa Rica tenemos el derecho de decidir cuál ciudad es nuestra capital, es nuestro derecho, igual los judíos tienen el derecho de decidir cuál es su capital. Y si ellos han decidido que es Jerusalén, entonces estamos obligados como naciones soberanas a reconocer el derecho de los judíos a tener Jerusalén como su capital. Pero lamentablemente, así se ha mantenido por 50 años consecutivos. Las oraciones de estos judíos fue que un día llegaría el momento profético, es decir, hasta mesiánico, si se puede decir. Esas esperanzas esa chispa empezaron a florecer mucho más fuerte en la campaña política de los Estados Unidos en el 2016, cuando el entonces candidato Donald Trump anunció que una de sus promesas sería reconocer Jerusalén como la capital del Estado judío y trasladar su embajada también a Jerusalén. Algunos pensaban que simplemente se iba a quedar en promesas. Pero, de momento, la gran sorpresa: 6
12, 6 de diciembre, el presidente Donald Trump da el impresionante anuncio. Es una gran noticia para el pueblo judío religioso. Ellos ven el cumplimiento de un acontecimiento profético y con ello los últimos pasos hacia el establecimiento del Mesías. La pregunta es, ¿cuál Mesías están esperando los religiosos? Sabemos que ya vino el Mesías. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, el versículo 39. Yo he venido en nombre de mi Padre, o más bien 41. Yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. Si este acontecimiento que se está dando va camino a eso, entonces todas las reacciones que vamos a recibir son las mismas que tenemos aquí, también en Zacarías capítulo 12, del versículo 2 en adelante. Por favor, léanlo. En otras palabras, grandes acontecimientos están pasando este 2017 que ya se está despidiendo. Indica que el 2018 también va a estar ardiente. Pero hay algo más en todo esto. Si este acontecimiento, precisamente en los 50 años de la celebración de haber regresado a Jerusalén a soberanía del pueblo judío, y si las visitas del presidente Donald Trump, que no fueron accidentales, primero el 21 de mayo, visitó el Santo Sepulcro. ¿Por qué tanta importancia el Santo Sepulcro? Porque lo consideran las naciones y las potencias como las Naciones Unidas, que es territorio ocupado. Que el presidente Donald Trump visitara el Santo Sepulcro cuando ningún presidente en 50 años lo había hecho de los Estados Unidos de América. Y el día 22, de acuerdo al calendario judío, el día en la fecha calendario lunar en que se cumplían 50 años, el presidente Donald Trump visitó el muro del juramento. Ningún presidente en 50 años lo había hecho. La atención de los religiosos se encendió a partir de ese momento. Yo solamente quiero decirles a todos los que están viendo esto, las reacciones que estaremos viendo en estos días. En primer lugar, la reacción ya de Rusia como primer potencia, que dicho sea de paso, como segunda potencia, que dicho sea de paso, sus tropas ya están en Siria, en la pura frontera de Israel. Las reacciones de Putin el mismo día, diciendo que esta decisión del presidente Donald Trump estaba encendiendo el fuego en el Medio Oriente. Otros decían, se ha sentado sobre la misma dinamita para encenderlo. Aunque una de las naciones de Europa del Este automáticamente se unió a los Estados Unidos, las reacciones del resto de las naciones es silencio y se está cumpliendo exactamente lo de Zacarías capítulo 12. Viene crisis para las naciones, todas las que se levanten en este momento contra esa decisión. ¿Cuál es el papel que está cumpliendo el presidente Donald Trump en esto? Creemos que es el tiempo profético. Alguien tenía que cumplir esta profecía. Le tocó a él. Los demás no queremos entrar en hipótesis. Solamente quiero decirle a todo nuestro pueblo cristiano que hoy más que nunca necesitamos unirnos por el pueblo judío. Como me dijo uno de los amigos israelíes, una amiga más bien, empresaria israelí, este mismo 5 en la noche allá en Jerusalén, cito sus palabras, ella me dijo, alguien tiene que tomar esta decisión, alguien tenía que tomarla. ¿Por qué no fue Clinton? ¿Por qué no fue George Bush? ¿Por qué también no fue Barack Obama? Es que alguien tenía que tomarla. Otro amigo mío, que es importante religioso israelí, me dijo estas palabras, ese mismo 5. No, perdón, el mismo 6, mientras venía saliendo de Israel. Me dijo, Antonio, sabíamos que todos los presidentes no lo habían hecho porque tenían miedo a las reacciones que se iban a dar en cadena a nivel mundial. A muchos líderes políticos también tenían temor de que esta decisión se tomara por todas las reacciones que se iban a dar. Pero no podíamos seguir viviendo de ese miedo.
alguien tenía que tomar. Si bien es cierto, dijo él, vienen tiempos difíciles por esta decisión, pero tenemos que enfrentarla. Como cuando Josué entró a la tierra prometida. Tuvo que tomar decisiones dolorosas y fuertes, pero tenía que hacerlo. Lo que vamos a ver es fuerte y es doloroso, pero me dijo este religioso, pero sin duda vamos a salir adelante, porque este es el tiempo del mandato de Dios para con su pueblo, e increíblemente me dijo estas palabras, para el cumplimiento de los tiempos finales. Y algo más que no se ha comentado en estos momentos, y es que históricamente también, esto es histórico, porque salió en los periódicos de Israel, China ha tomado la decisión de intervenir también en Siria, lo que indica que exactamente como la profecía lo dice en Apocalipsis, no solamente las potencias están en Siria, sino coincidiendo en todo esto, China anuncia que tendrá presencia militar también en Siria. Todo el Apocalipsis se está cumpliendo. Mi hermano y mi amigo, unámonos en oración por el pueblo judío. Apoyemos en oración. Mandemos mensajes de solidaridad al pueblo judío, al gobierno, a sus embajadas. Unámonos en este gozo, pero que también va a traer tiempos difíciles. Pero al igual que en aquellas peligrosidades cuando los filisteos atacaban una y otra vez al pueblo de Israel, Jehová salió a pelear por su pueblo. No cabe duda que a pesar de todo, Dios estará con Israel, como lo está con su iglesia, y lo estará. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, la profecía tenía que cumplirse. ¿Cuánto tiempo nos queda? Mire todo lo que está pasando en este 2017. Eso indica, santo Dios, que el 2018 también va a estar muy caliente en las profecías. Bendito sea Jehová, que Estados Unidos ha tomado la decisión profética como primer potencia de reconocer públicamente que Jerusalén es y seguirá siendo la capital del pueblo judío. Nos alegramos los evangélicos. Vienen grandes críticas para Estados Unidos, pero ¿qué importan las críticas si lo que queremos es la bendición de Jehová? Esta nación cuyos principios cristianos fueron grandes, toma un momento relevante en esta profecía. Solo quiero decirle la promesa del Salmo 126, en el versículo 6. Y serán benditos los que te bendigan. Orá pues por Jerusalén. La oración por Jerusalén en estos momentos. Y sean benditos los que bendigan a Jerusalén. Apoyemos esta decisión como cristianos. Primero, porque esto prepara el camino para el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, indiscutiblemente. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente.